En la historia de la vida en nuestro planeta existe un rasgo común a todos los organismos: la evolución. Pero también la Tierra, desde sus orígenes y hasta nuestros días, ha sufrido numerosas transformaciones. Claro está que los cambios en la Tierra son distintos a los experimentados por los seres vivos. Con el fin de entender las modificaciones en nuestro planeta, se ha dividido su historia en diferentes lapsos denominados eras. Una era es una división en el tiempo que se establece a partir de un hecho importante o de una fecha determinada. Para definir las eras, se han considerado criterios como el estudio de los estratos rocosos sedimentarios, la existencia de organismos fósiles y la época de extinción o de abundancia de ciertas especies de seres vivos. La historia de nuestro planeta se divide en 4 grandes eras: la era precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. Dentro de cada una de ellas, los movimientos continentales han influido en la distribución de los seres vivos sobre la superficie terrestre. La era precámbrica comenzó con la formación de la Tierra hace unos 4.700 millones de años. Al principio de esta era, predominaron temperaturas muy altas que disminuyeron con el paso del tiempo. La Tierra se enfrió y su corteza adquirió solidez. Con el agua de las primeras lluvias, se formó una enorme masa oceánica que rodeó a la Pangea. Tuvieron que pasar 1.000 millones de años para que surgiera la vida en el planeta. El predominio del agua en la superficie favoreció la aparición de los primeros organismos. Bajo el manto de los océanos primitivos, se gestaron seres unicelulares muy semejantes a las bacterias. Fueron esos organismos las primeras formas de vida que la Tierra hospedó. Entre aquellos microscópicos pobladores, se produjo uno de los acontecimientos más notables de la era precámbrica: el surgimiento de bacterias capaces de realizar la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, pudieron elaborar sus propios alimentos y asegurar su subsistencia. Asimismo, liberaron grandes cantidades de oxígeno en el agua y en el aire, modificando las condiciones de la atmósfera. Algunas bacterias evolucionaron e hicieron que su organización fisiológica fuera más compleja. Cerca del final de la era precámbrica, contribuyeron a formar los primeros organismos pluricelulares como las algas y los hongos. La vida estaba en marcha. Unos diminutos seres que habitaban los océanos la habían hecho posible. Al principio de la era paleozoica, la vida se restringió al ámbito marino, donde surgieron los peces y se diversificaron. Pero el movimiento exuberante de la vida desbordó los océanos y se dirigió hacia el territorio continental. Diversas especies abandonaron el ámbito marino en búsqueda de la tierra firme. En estas condiciones, plantas y animales emprendieron la conquista de la tierra firme. Las primeras en dominar los territorios continentales fueron las plantas. Especies sencillas como los musgos se erigieron en pioneras de la colonización. Los helechos siguieron el mismo trayecto de los musgos. Evolucionaron y se reprodujeron hasta formar grandes extensiones boscosas. En esos bosques aparecieron las primeras plantas superiores, las gimnospermas. Para adaptarse al medio terrestre, los animales experimentaron una serie de modificaciones evolutivas. Algunos peces se transformaron casi por completo y dieron origen a una nueva clase de seres vivos, los anfibios. Poco a poco, los anfibios hicieron suyos los continentes. Su proceso evolutivo continuó hasta derivar en los reptiles. A finales de esta era, se presentaron temporadas glaciales y temporadas desérticas. Algunos mares desaparecieron, emergieron nuevas tierras. Esos cambios ocasionaron la extinción masiva de algunos animales invertebrados.
A pesar de todo, durante la era paleozoica se comprobó algo: las posibilidades de la vida en los continentes. Los reptiles, aquellos seres que habían evolucionado de los anfibios, se convirtieron en amos y señores del mundo en la era mesozoica. Influyeron en su encumbramiento los cambios climáticos y el proceso de separación de los continentes, factores que propiciaron una gran humedad. Tales circunstancias favorecieron el desarrollo y la diversificación de reptiles enormes, los dinosaurios. Estos seres colonizaron toda la geografía del planeta. Se expandieron por tierra, mar y aire, aprovechando las nuevas condiciones climáticas. Varios grupos de dinosaurios evolucionaron, originando nuevas formas de vida. Uno de esos grupos, el de los pterosaurios, desarrolló la capacidad de volar. A partir de los pterosaurios surgieron las primeras aves. Más allá de los dinosaurios, hubo otras manifestaciones de vida. Una nueva especie animal nació: los mamíferos. Se distinguían porque las hembras de estos seres alimentaban a sus crías con leche materna. El cuerpo de los mamíferos estaba cubierto de pelo y eran capaces de regular su temperatura. En la era mesozoica proliferaron las plantas. Cubrieron vastas extensiones con bosques de gimnospermas dominados por las coníferas. En esos bosques aparecieron las primeras plantas con flor y fruto, las angiospermas. El final de la era mesozoica estuvo marcado por cambios climáticos que provocaron la desaparición de los dinosaurios y de otras especies. De aquellos enormes reptiles que dominaron el mundo, quedaron solo despojos. En la era cenozoica, los continentes adquirieron la forma y la disposición con la que los conocemos en la actualidad. Sobre la nueva geografía terrestre predominaron una gran diversidad de mamíferos y de aves. En los comienzos de la era cenozoica aparecieron los primates, pequeños seres cuyo hábitat eran los árboles. También surgieron los mamíferos más evolucionados, que se distinguían por contar ya con una placenta. Entre las plantas, las angiospermas empezaron a poblar toda la tierra. Durante la era cenozoica, el clima sufrió cambios muy notables con varios ciclos de congelamiento. 4 glaciaciones cubrieron con hielo el norte de los continentes, provocando la desaparición de muchas especies. En la última glaciación, mamíferos como los mamuts y los tigres dientes de sable se extinguieron. Los devastadores fenómenos climáticos renovaron la distribución de la vida en la Tierra. Las plantas y animales que sobrevivieron comenzaron a extenderse por el planeta. La vida fue abriendo nuevas veredas. Muchos mamíferos comprobaron su capacidad de adaptación ante circunstancias verdaderamente hostiles. Entre los sobrevivientes se encontraban los homínidos, cuya evolución dio origen a una singular especie, capaz de modificar la Tierra como nunca antes lo había hecho organismo alguno, la especie humana. La vida en nuestro planeta se encuentra íntimamente relacionada con las transformaciones geológicas y climáticas que ha sufrido la Tierra. En cada una de las diferentes eras han predominado ciertos organismos capaces de adaptarse